familiares, legales y culturales que definían la vida pública y privada en las polis griegas, especialmente en Atenas, Esparta y otras ciudades-estado cuyas fuentes históricas han llegado hasta nosotros con mayor claridad. En primer lugar, es fundamental distinguir entre los diferentes términos que las fuentes antiguas emplean para referirse a las mujeres que convivían con hombres libres sin ser sus esposas legítimas. El término griego paiaké designaba específicamente a la concubina, una mujer que mantenía una relación estable con un ciudadano, pero cuyo estatus jurídico y social era muy inferior al de la ginée, la esposa legítima. Mientras que el matrimonio era una institución pública, regulada por leyes y rituales que garantizaban la legitimidad de la descendencia y la transmisión de la ciudadanía, la unión con una concubina carecía de ese reconocimiento formal. Esta distinción no era meramente terminológica, sino que tenía consecuencias prácticas profundas. Los hijos nacidos de una concubina, denominados notoi, no podían heredar la ciudadanía plena ni los bienes patrimoniales en igualdad de condiciones con los hijos legítimos, salvo excepciones muy específicas y generalmente motivadas por circunstancias extraordinarias. La procedencia de las concubinas era diversa, pero en la mayoría de los casos se trataba de mujeres esclavas, extranjeras, metecas o, en situaciones de guerra, cautivas tomadas como botín. Las esclavas, en particular, constituían la fuente más común de concubinas, ya que su condición de propiedad las hacía completamente dependientes de la voluntad de sus dueños. En este sentido, la concubina esclava se encontraba en una posición de doble vulnerabilidad. Por un lado, como mujer en una sociedad patriarcal que limitaba severamente la autonomía femenina. Por otro, como persona sometida a la autoridad absoluta de un amo que podía disponer de su cuerpo, su trabajo y su destino sin necesidad de rendir cuentas a ninguna instancia externa. Incluso en los casos en que una concubina no era esclava, su condición de extranjera la excluía de los derechos de ciudadanía, lo que la mantenía en una posición socialmente marginal y legalmente precaria. La vida cotidiana de una concubina variaba considerablemente según el contexto socioeconómico de su compañero y de la polis en la que residía. En los hogares aristocráticos atenienses, por ejemplo, una concubina podía disfrutar de ciertas comodidades materiales y de un grado de protección frente a la violencia externa, pero seguía estando sujeta a la autoridad del Kyrios, el cabeza de familia, quien podía decidir sobre su permanencia en el hogar, su relación con otros miembros de la casa o incluso su venta o abandono. En contraste, en contextos más humildes o en comunidades donde la distinción entre esposa y concubina era menos rígida, las diferencias de trato podían ser menos marcadas, aunque nunca desaparecían por completo. Es importante señalar que, a diferencia de la esposa legítima, cuya función principal era la de garantizar la continuidad del oikos, el hogar familiar, mediante la procreación de hijos ciudadanos, la concubina podía cumplir roles adicionales: compañía emocional, satisfacción sexual, asistencia doméstica o incluso participación en actividades económicas, dependiendo de sus habilidades y de las necesidades del hogar. Desde una perspectiva jurídica, la concubina carecía de protección legal específica, mientras que el divorcio de una esposa legítima estaba regulado por procedimientos que, aunque desfavorables para la mujer, ofrecían ciertos márgenes de acción, como la restitución de la dote en algunos casos. La ruptura de una unión con una concubina podía producirse de manera unilateral y arbitraria por parte del hombre. Asimismo, en caso de agresión, violación o abuso, la concubina tenía muy pocas posibilidades de acceder a la justicia, especialmente si era esclava, ya que los delitos contra esclavos eran considerados principalmente como daños a la propiedad de su dueño, no como violaciones a los derechos de la persona. Esta ausencia de protección jurídica reforzaba su dependencia y limitaba su capacidad para negociar condiciones de vida más dignas o para escapar de situaciones de maltrato. El aspecto religioso y ritual también marcaba diferencias significativas entre la esposa y la concubina. El matrimonio en la antigua Grecia era un acto sagrado, acompañado de ceremonias públicas que incluían sacrificios, procesiones y banquetes, y que contaba con la bendición de divinidades como Hera, protectora del matrimonio, o Afrodita, asociada al amor y la fertilidad. En cambio, la unión con una concubina no estaba sancionada por rituales religiosos ni por la comunidad, lo que la situaba en un plano de menor legitimidad simbólica. Esta falta de reconocimiento ritual podía tener implicaciones psicológicas y sociales profundas, ya que la concubina quedaba excluida de los mecanismos de validación cultural que otorgaban sentido y protección a la vida de las mujeres casadas. Es relevante también considerar la representación de las concubinas en la literatura,
la filosofía y el arte griegos. En la comedia antigua, por ejemplo, las concubinas aparecen a menudo como personajes secundarios, objeto de bromas, deseos o conflictos dramáticos, pero rara vez como sujetos con voz propia o con profundidad psicológica. En la oratoria jurídica, como en los discursos de Demóstenes o Lisias, las concubinas son mencionadas, principalmente en relación con disputas patrimoniales o cuestiones de legitimidad, lo que refleja su instrumentalización en los intereses de los hombres ciudadanos. Incluso en la filosofía, pensadores como Aristóteles justificaban la subordinación de las mujeres y de los esclavos como parte de un orden natural, lo que contribuía a normalizar la posición inferior de las concubinas dentro del imaginario cultural griego. Finalmente, es crucial evitar anacronismos al analizar el estatus de las concubinas. No podemos juzgar sus condiciones de vida con los parámetros contemporáneos de derechos humanos o igualdad de género, sino que debemos comprenderlas dentro de su contexto histórico específico. Sin embargo, reconocer la complejidad de su posición no implica aceptar pasivamente las jerarquías del pasado, sino más bien utilizar el conocimiento histórico para reflexionar sobre las formas en que las estructuras de poder han moldeado, y siguen moldeando, las experiencias de las mujeres en diferentes sociedades. El estudio del estatus social de las concubinas en la antigua Grecia nos invita, por tanto, a una lectura crítica de las fuentes, a una atención cuidadosa a las voces silenciadas y a una conciencia constante de los límites y posibilidades de la reconstrucción histórica. En síntesis, las concubinas en la antigua Grecia ocupaban un lugar ambiguo y precario en la escala social. Ni esposas legítimas ni meras esclavas domésticas, sino figuras intermedias cuya existencia desafiaba, y al mismo tiempo reforzaba, las fronteras entre lo público y lo privado, lo legítimo y lo ilegítimo, lo ciudadano y lo extranjero. Su historia, aunque fragmentaria y mediada por las perspectivas masculinas de las fuentes disponibles, merece ser recuperada con rigor y sensibilidad, no solo por su valor académico, sino por su capacidad para iluminar las dinámicas de exclusión, resistencia y agencia que han caracterizado la experiencia femenina a lo largo de la historia. Comprender su estatus social es, en última instancia, un paso necesario para causas naturales en lugar de atribuirlas exclusivamente a la intervención divina. Sin embargo, a pesar de este avance racionalista, las creencias médicas y ginecológicas de la época estuvieron profundamente marcadas por concepciones patriarcales, teorías fisiológicas especulativas y una comprensión limitada de la anatomía femenina. Para comprender por qué las concubinas, o cualquier mujer en la Grecia clásica, podrían haber sido percibidas como propensas a enfermar tras experiencias sexuales significativas, es indispensable adentrarse en el marco conceptual que guiaba a los médicos griegos, especialmente a aquellos asociados con la escuela hipocrática, cuyas obras constituyen la fuente más rica y sistemática de conocimiento médico de este periodo. En el corazón de la medicina griega clásica se encontraba la teoría de los 4 humores: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Según esta doctrina, la salud dependía del equilibrio, eucrasia, entre estos fluidos corporales, mientras que la enfermedad surgía de su desequilibrio, discrasia. Este modelo, desarrollado principalmente en los tratados del Corpus Hipocrático, siglos V4 AC, se aplicaba de manera diferenciada a hombres y mujeres. El cuerpo femenino era concebido como inherentemente más húmedo, más frío y más inestable que el masculino, lo que lo hacía, en teoría, más susceptible a las alteraciones patológicas. Esta visión no era neutral. Reflejaba y reforzaba una ideología que consideraba a la mujer como una versión imperfecta o incompleta del hombre, una idea que encontraría eco en pensadores posteriores como Aristóteles. En el ámbito ginecológico, los médicos griegos otorgaban al útero, histera, un papel central en la salud femenina. Una de las creencias más influyentes y duraderas fue la del útero errante o móvil. Según esta teoría, el útero era concebido casi como un organismo autónomo dentro del cuerpo de la mujer, capaz de desplazarse en busca de humedad o de satisfacer su supuesto deseo de procreación. Cuando el útero se secaba por la abstinencia sexual o por la falta de embarazo, podía moverse hacia otras partes del cuerpo, el diafragma, el corazón, la garganta, provocando síntomas diversos: asfixia, palpitaciones, desmayos, ansiedad o incluso mutismo. Esta afección, que más tarde sería denominada histeria, término derivado precisamente de histera, útero en griego, se consideraba particularmente frecuente en mujeres jóvenes, viudas o solteras que no mantenían relaciones sexuales regulares o que no habían cumplido con su función natural de la maternidad. En este contexto,
La actividad sexual era vista no solo como un acto reproductivo, sino como una necesidad terapéutica para el equilibrio fisiológico femenino. Los tratados ginecológicos hipocráticos, como sobre las enfermedades de las mujeres o sobre la naturaleza de la mujer, recomiendan explícitamente el matrimonio y las relaciones sexuales como remedios para prevenir o curar diversas dolencias. La pérdida de la virginidad, en particular, era considerada un momento crítico. Se creía que la ruptura del himen liberaba sangres retenidas o humores corruptos que, de no evacuarse adecuadamente, podrían causar fiebres, dolores o trastornos menstruales. Por ello, la noche de bodas no era solo un rito social, sino un evento médico de consecuencias potencialmente peligrosas si no se gestionaba con los cuidados apropiados. Para las concubinas, estas creencias médicas adquirían matices particulares. Al no estar unidas mediante matrimonio legítimo, carecían del marco ritual y social que, en teoría, protegía a la esposa durante la transición sexual. Además, su condición de mujeres frecuentemente esclavas o extranjeras las situaba en una posición de mayor vulnerabilidad frente a prácticas médicas que podían ser invasivas, dolorosas o incluso peligrosas. Los tratamientos prescritos para estabilizar el útero o regular los humores incluían fumigaciones vaginales con sustancias aromáticas, masajes, baños de asiento, ingestión de brebajes a base de plantas, como la ruda, el azafrán o la mirra, e incluso la recomendación de embarazos tempranos. En muchos casos, estos remedios carecían de eficacia real y podían agravar las condiciones que pretendían curar, especialmente si se aplicaban sin consentimiento o en condiciones higiénicas precarias. Otro aspecto relevante de la medicina ginecológica griega era la importancia otorgada a la menstruación. Los médicos hipocráticos consideraban que la regulación del flujo menstrual era un indicador clave de la salud femenina. La amenorrea, ausencia de menstruación, la dismenorrea, dolor menstrual, o la menorragia, sangrado excesivo, se interpretaban como signos de desequilibrio humoral, a menudo vinculados a factores emocionales, dietéticos o sexuales. Para las concubinas, cuyo ciclo menstrual podía verse alterado por el estrés, la mala nutrición, las enfermedades o los embarazos no deseados, estos trastornos eran frecuentes. Sin embargo, en lugar de recibir atención compasiva, sus síntomas podían ser leídos como evidencia de debilidad moral o incontinencia, reforzando estereotipos que justificaban su subordinación. La relación entre medicina, religión y moralidad también era estrecha. Aunque la escuela hipocrática promovía una explicación naturalista de las enfermedades, muchas prácticas médicas coexistían con rituales religiosos dirigidos a divinidades como Asclepio, dios de la medicina, Artemisa, protectora de las mujeres jóvenes y del parto, o Afrodita, asociada al amor y la fertilidad. Una concubina que enfermaba tras una relación sexual podía ser llevada tanto a un médico como a un santuario, donde se le pedía realizar ofrendas, purificaciones o incubaciones, dormir en el templo para recibir sueños curativos. Esta dualidad reflejaba una concepción integral de la salud, en la que lo físico, lo emocional y lo espiritual estaban interconectados. No obstante, también abría la puerta a interpretaciones moralizantes. Una enfermedad podía ser vista como castigo divino por una conducta sexual inapropiada, especialmente si la mujer no era una esposa legítima. Es importante destacar que las fuentes médicas griegas fueron escritas casi exclusivamente por hombres, para un público masculino, y reflejan una perspectiva androcéntrica que rara vez considera la experiencia subjetiva de las mujeres. Las concubinas, en particular, aparecen en estos textos como objetos de tratamiento más que como sujetos con voz propia. Sus dolencias se describen en términos clínicos fríos, y sus cuerpos son abordados como territorios que deben ser controlados, regulados y puestos al servicio de la reproducción o del placer masculino. Esta deshumanización no era accidental. Formaba parte de un sistema más amplio que negaba a las mujeres, y especialmente a aquellas de estatus inferior, el derecho a la autonomía corporal y al conocimiento sobre su propia salud. A pesar de estas limitaciones, la medicina griega clásica también contiene destellos de observación empírica y de preocupación genuina por el bienestar femenino. Algunos tratados describen con notable detalle síntomas ginecológicos, proponen tratamientos basados en la experiencia clínica y reconocen la importancia del entorno, la dieta y el estado emocional en la salud. Además, existen evidencias de que algunas mujeres ejercieron como parteras o curanderas, transmitiendo saberes prácticos que complementaban, y a veces cuestionaban, las doctrinas oficiales de los médicos varones.
Recuperar estas voces marginadas es un desafío para la historiografía contemporánea, pero resulta esencial para construir una comprensión más equilibrada y justa de la historia de la medicina. En conclusión, las creencias médicas y ginecológicas de la Grecia clásica ofrecían un marco interpretativo que podía explicar, y a veces justificar, el supuesto enfermamiento de las concubinas tras experiencias sexuales significativas. La teoría humoral, la doctrina del útero errante, la medicalización de la sexualidad femenina y la intersección entre medicina y moralidad configuraban un sistema en el que el cuerpo de la mujer era constantemente vigilado, intervenido y simbolizado. Para las concubinas, este sistema se combinaba con su vulnerabilidad social y jurídica, aumentando los riesgos reales y percibidos para su salud. Estudiar estas creencias no solo nos permite comprender mejor el pasado, sino también reflexionar críticamente sobre cómo las ideas médicas, incluso hoy, pueden estar impregnadas de prejuicios de género, clase y estatus. La historia de la medicina ginecológica en la antigua Grecia es, en última instancia, un recordatorio de que el conocimiento científico nunca es neutral, está siempre situado en un contexto cultural que lo moldea, lo limita y, en ocasiones, lo por la pubertad, el matrimonio y la maternidad. Estos ritos no eran meras ceremonias simbólicas, sino que constituían mecanismos fundamentales para gestionar las transiciones biológicas y sociales, garantizando la protección individual y la estabilidad comunitaria. Para comprender por qué las concubinas podrían haber experimentado vulnerabilidad física o emocional tras su noche de bodas, o tras cualquier inicio de actividad sexual, es esencial adentrarse en el complejo universo de las creencias griegas sobre la pureza, la contaminación ritual, miasma, y los procesos de purificación, catarsis, que rodeaban la sexualidad femenina. El concepto de pureza ritual ocupaba un lugar central en la religión y la vida cotidiana griegas. La contaminación, o miasma, podía surgir de diversos eventos: la muerte, el parto, la menstruación o la pérdida de la virginidad. Estos fenómenos, aunque naturales, eran percibidos como momentos de desequilibrio que requerían intervención ritual para restablecer el orden cósmico y social. En el caso de las mujeres jóvenes, la transición de partenos, virgen, a guiné, mujer casada, representaba uno de los umbrales más críticos, cargado de significados religiosos, médicos y políticos. La pérdida de la virginidad no era vista simplemente como un acto físico, sino como una transformación ontológica que alteraba el estatus de la mujer dentro de la comunidad y su relación con lo divino. Artemisa, diosa de la casa, la naturaleza salvaje y la protección de las jóvenes, desempeñaba un papel fundamental en este proceso. Antes del matrimonio, las niñas atenienses participaban en rituales como las brauronias, celebradas en el santuario de Artemisa Brauronia, donde vestían túnicas azafrán y realizaban danzas rituales que simbolizaban su preparación para la vida adulta. Estos ritos, conocidos como arcteia, tenían como objetivo domesticar simbólicamente la energía salvaje de la juventud femenina, preparándola para su integración en el oikos, hogar, mediante el matrimonio. La ofrenda de juguetes, mechones de cabello o prendas infantiles a Artemisa marcaba el abandono de la infancia y la aceptación de nuevas responsabilidades. Para una concubina, sin embargo, este tipo de rituales de transición solía estar vedado o se realizaba de forma truncada, ya que su unión no era reconocida públicamente ni sancionada por la comunidad religiosa. Esta exclusión ritual podía generar una sensación de desprotección simbólica, exacerbando la ansiedad y el estrés asociados al inicio de la vida sexual. La noche de bodas en sí misma estaba rodeada de prescripciones rituales destinadas a minimizar los peligros asociados a la defloración. Se creía que la sangre menstrual y la sangre de la primera relación sexual poseían un poder ambivalente. Podían ser fuente de fertilidad, pero también de contaminación si no se manejaban adecuadamente. Por ello, se realizaban sacrificios preliminares, se recitaban fórmulas apotropaicas y se empleaban objetos protectores, como amuletos o vendas teñidas, para salvaguardar a la novia de influencias malignas. Además, la presencia de familiares femeninas y parteras durante los preparativos no solo tenía una función práctica, sino también ritual. Garantizaban que la transición se realizara conforme a las normas sagradas. Las concubinas, al carecer de este acompañamiento comunitario y de la validación social del matrimonio, quedaban expuestas a riesgos que, en la mentalidad griega, podían traducirse en enfermedades físicas o trastornos emocionales. Otro aspecto relevante era la creencia en la influencia de los daimones y las fuerzas sobrenaturales sobre la salud femenina. Se pensaba que los momentos de transición,
como la pérdida de la virginidad, abrían una grieta en la protección habitual del individuo, permitiendo la intrusión de espíritus malignos o envidiosos. Para contrarrestar este peligro, se empleaban rituales de purificación con agua, fuego, incienso o sangre de animales sacrificados. Estos actos no eran meras supersticiones, sino que formaban parte de un sistema coherente de gestión del riesgo en una sociedad donde lo natural y lo sobrenatural se entrelazaban constantemente. Para una concubina, cuya unión no contaba con la bendición pública ni con la protección de los dioses del matrimonio como Hera o Afrodita, la ausencia de estos rituales podía interpretarse, por ella misma o por su entorno, como una causa plausible de posterior enfermedad. La dimensión psicológica de estos rituales tampoco debe subestimarse. Los antropólogos han señalado que los ritos de paso cumplen una función terapéutica. Ayudan al individuo a procesar el cambio, a integrar nuevas identidades y a reducir la ansiedad ante lo desconocido. En el caso de las mujeres griegas, la participación en ceremonias colectivas reforzaba el sentido de pertenencia y proporcionaba un marco narrativo para comprender la transformación corporal y social que experimentaban. Una concubina, al quedar al margen de estos procesos colectivos, podía enfrentar la experiencia sexual sin los recursos simbólicos y emocionales que ofrecía la tradición ritual. Esta carencia podía manifestarse en síntomas psicosomáticos, dolores, fiebres, trastornos del sueño, que, en el lenguaje médico de la época, se interpretaban como desequilibrios humorales o como consecuencias del útero errante. Es importante también considerar las diferencias regionales y temporales en la práctica de estos rituales. En Esparta, por ejemplo, la educación de las jóvenes y su preparación para el matrimonio seguían patrones distintos a los atenienses, con mayor énfasis en la fortaleza física y menor en la reclusión doméstica. En las colonias griegas de Asia Menor o Magna Grecia, las influencias culturales locales podían modificar las prácticas rituales heredadas de la metrópolis. Sin embargo, en todas estas variantes, la idea de que la transición sexual femenina,